No fue un disparo, ni un grito, ni un accidente. Fue una frase. Una sola frase dicha entre platos calientes, risas forzadas y copas de vino a medio terminar. Fue esa frase, aparentemente inofensiva, la que cambió mi vida para siempre. La mesa aún estaba servida. Las luces navideñas titilaban con su rutina hipnótica en la sala, y el olor a pavo con especias se mezclaba con el sonido de los cubiertos golpeando la porcelana. Todo parecía normal, y sin embargo, todo estaba a punto de explotar. Mi nombre es Mariana Vázquez Silva, y esa noche, frente a mi familia entera, cometí el error más grande que una mujer como yo puede cometer: decir lo que piensa. Lo dije sin levantar la voz, sin intención de provocar. Lo dije como quien respira, como quien habla de lo que duele, porque si no lo dice, se ahoga. Y aún así, bastó para que el aire se volviera más denso que el silencio que vino después. Todo ocurrió en la tradicional cena de Navidad en casa de mis padres en Laredo, Texas. Un hogar humilde, lleno de recuerdos colgados en las paredes y fotografías con marcos desparejos que mi madre nunca quiso reemplazar. En esa casa crecimos todos, mis hermanos, mis primos, mis recuerdos. Y también creció el peso del silencio familiar, ese que nos enseñaron a respetar desde niños. Aquí no se habla de política, decía mi abuela. La familia está primero, no importan las ideas. Pero esa noche yo rompí la regla. Y lo hice sin saber que mi propia sangre me haría pagar tan caro por ello. Todo comenzó con un comentario casual. Mi tía decía que había que limpiar la frontera, que los inmigrantes solo traían problemas. Yo no aguanté. Con voz serena dije que los inmigrantes construyen este país, que sin ellos muchas ciudades del sur ni existirían, que la gente no cruza desiertos por capricho, sino por desesperación, que el sistema es cruel. No levanté la voz, no insulté a nadie, pero bastó con esas palabras para que Alejandro, mi primo, ese mismo con quien compartí tantas navidades en la infancia, dejara el tenedor sobre la mesa con un golpe seco. Su mirada era la de un extraño, como si yo hubiera dicho algo imperdonable. «No puedo creer que estés de su lado», me dijo. «Después de todo lo que ha pasado, todavía defiendes a esa gente, como si no fuéramos nosotros también». Como si nuestros abuelos no hubieran cruzado la frontera con una maleta de cartón y la esperanza rota. Alejandro lo sabía, lo había vivido conmigo, y sin embargo, esa noche me miró como si fuera una enemiga. Las palabras comenzaron a cruzarse como cuchillos. Él habló de patriotismo, de defender el país, de traición. Yo hablé de humanidad, de leyes injustas, de niños en jaulas y madres separadas de sus hijos. La tensión se hacía espesa, como humo en la garganta. Los demás comensales miraban en silencio, algunos incómodos, otros asintiendo sin hablar. Mi madre intentó desviar la conversación preguntando si alguien quería más ensalada. Nadie respondió. Y entonces Alejandro se puso de pie. Su silla crujió con fuerza. Sus puños estaban apretados, su cara roja, los labios apretados con furia. Me señaló. «Tú eres el problema. Tú y todos los que piensan como tú». Dijo eso y se fue. Salió sin despedirse, sin mirar atrás. Solo se escuchó el portazo. Y después, nada. Solo el eco de su ausencia y el zumbido de las luces navideñas. Esa noche, terminé recogiendo los platos con mi madre en silencio. Nadie quiso hablar de lo ocurrido. Nadie me preguntó si estaba bien. Era como si yo misma hubiera roto algo sagrado. Me fui a casa con una incomodidad en el pecho. Un presentimiento que no sabía explicar. No era miedo, era más profundo. Era como si algo invisible se hubiera quebrado entre nosotros y ya no pudiera repararse. Me acosté sin desvestirme, con la ropa impregnada del olor a pavo y del juicio de una familia que una vez fue refugio. Cerré los ojos esperando olvidar, pero cada vez que intentaba dormir, revivía la mirada de Alejandro. Esa mezcla de odio y decepción. Como si yo hubiera traicionado algo más grande que la familia, como si mis palabras hubieran sido un crimen. Lo que no sabía era que para él lo fueron. Porque mientras yo intentaba conciliar el sueño, mientras me aferraba a la idea de que solo había sido una discusión más entre parientes, Alejandro ya estaba haciendo algo que cambiaría el curso de mi vida.
Mientras yo apagaba las luces de mi pequeño apartamento y me envolvía en una manta para acallar el frío de diciembre, él estaba encendiendo otra clase de fuego, uno que no se apaga con mantas ni con disculpas, un fuego alimentado por el odio, la ideología y la traición. Y mientras dormía, ignorante de todo, el mundo que conocía comenzaba a desmoronarse, sin un ruido, sin una advertencia, solo el eco lejano de una puerta cerrándose y una denuncia gestándose en la sombra. Si esta parte de la historia te tocó o te hizo pensar, cuéntanos en los comentarios. Nos encanta leerte. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal para seguir compartiendo historias que importan. Me llamo Mariana Vázquez Silva. Tengo 39 años y soy profesora de historia en una escuela secundaria pública en Laredo, Texas. Podría decir que mi vida ha sido tranquila, pero estaría mintiendo. La verdad es que desde pequeña aprendí a vivir entre dos mundos. Uno que me decía que debía agradecer todos los días por haber nacido de este lado de la frontera, y otro que me recordaba constantemente que nunca sería vista como completamente parte de él. Mis padres llegaron a este país con las manos vacías y los ojos llenos de esperanza. Mi madre trabajaba limpiando casas, a veces hasta 3 por día, y mi padre fue jardinero en los barrios ricos donde ni siquiera lo miraban a los ojos. Yo crecí escuchando frases como «pórtate bien o te van a mandar de regreso» y «habla bajito que no somos de aquí». En mi casa, hablar inglés era un privilegio, y cada vez que corregía la pronunciación de mi mamá, ella sonreía con tristeza y me decía que algún día yo sí encajaría. Pero no fue así, ni lo es. Porque no importa cuánto estudies, cuánto trabajes, cuán perfecto sea tu acento, siempre habrá alguien que te recordará que no perteneces. Y quizás por eso decidí ser profesora, porque en la historia encontré una forma de entender el mundo, de nombrar las injusticias y de mostrar a otros que todo lo que vivimos no es casualidad, que hay estructuras, sistemas, heridas abiertas que nadie quiere mirar. En mi salón de clases, enseño sobre las luchas de los derechos civiles, sobre los campos de concentración japoneses en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, sobre los movimientos de resistencia en América Latina. Pero también enseño sobre lo que no está en los libros, como las redadas migratorias en la madrugada, los niños que llegan con los ojos rojos de tanto llorar porque ICE se llevó a sus padres, o los que esconden el miedo detrás de una sonrisa mientras me preguntan si los pueden deportar solo por haber nacido aquí, pero tener un apellido raro. Mis estudiantes no son solo nombres en una lista, son historias vivas. Son la razón por la que sigo levantándome a las 5 de la mañana todos los días, a pesar del cansancio, del sueldo bajo, de las amenazas veladas que a veces llegan a través de correos anónimos. Porque sí, también me han llamado agitadora, mal ejemplo, profesora roja. Todo por enseñar que los derechos se defienden, no se imploran. En las tardes, cuando termino mis clases, coordino un pequeño grupo comunitario que fundamos con otras mujeres latinas. Nos reunimos en el salón parroquial de una iglesia del barrio. Damos talleres de alfabetización, asesoría migratoria básica, ayudamos a llenar formularios, escuchamos historias que a veces nos quitan el sueño. Mujeres que han cruzado el desierto con niños en brazos, ancianos abandonados por sus hijos, jóvenes que no conocen otro país más que este, pero viven con el miedo constante de ser deportados. No soy una activista de pancartas ni de gritos en la calle. No siempre tengo la energía, pero cada vez que alguien encuentra su voz después de años de silencio, sé que vale la pena. Cada historia que compartimos es un acto de resistencia, y en un mundo donde quieren callarnos, hablar ya es una victoria, pero fuera de ese entorno, soy otra. A veces me siento como una sombra. En las reuniones familiares aprendo a callar, a sonreír cuando alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo, a bajar la cabeza cuando me preguntan por qué no me he casado, por qué sigo trabajando con esos ilegales, como los llaman algunos, con una tranquilidad que duele, porque ahí, en esa mesa donde debería sentirme segura, también soy extranjera. Durante años intenté adaptarme. Hice lo que se esperaba. Fui la hija obediente, la sobrina ejemplar, la prima que siempre ayuda con las tareas. Alejandro, mi primo, era como un hermano para mí. Jugábamos juntos, compartíamos secretos. Pero él tomó otro camino.
se enlistó en el ejército, se volvió más serio, más distante. Y aunque nuestras diferencias políticas eran evidentes, nunca imaginé que se convertirían en una brecha imposible de cerrar. Creo que una parte de mí siempre supo que nuestra relación tenía grietas. Pequeños momentos donde él hacía comentarios que me incomodaban y yo optaba por ignorarlos para evitar conflictos. Como cuando dijo que los ilegales deberían ser tratados como criminales. O cuando compartió un meme burlándose de los Dreamers. Yo lo confronté una vez. Me respondió que yo vivía en una burbuja, que no entendía lo que era defender este país. Esa frase se me quedó grabada. Porque, ¿qué significa defender un país? ¿Callar ante la injusticia? ¿Denunciar a quien piensa distinto? ¿Convertirse en verdugo de su propia sangre? Cada vez que paso frente al mural de César Chávez que pintaron en la escuela, me detengo unos segundos. Sus palabras resuenan en mi cabeza. La preservación de nuestra propia cultura no requiere el desprecio o la falta de respeto por otras culturas. Pero eso es justo lo que veo todos los días. Gente que justifica el odio en nombre del patriotismo. Familias rotas por ideas. Silencios que pesan más que cualquier discusión. Mi vida es una mezcla de orgullo y fatiga. De logros pequeños que celebro sola. De luchas que no siempre se ven. He tenido que pelear por respeto en cada espacio que ocupo. Como mujer, como latina, como maestra. Y aunque a veces el cansancio me tumba, siempre vuelvo a levantarme, porque sé que no estoy sola, porque sé que otras mujeres antes que yo resistieron cosas peores y me abrieron el camino. Nunca pensé que mi mayor dolor vendría de alguien a quien amé como a un hermano. Pero la vida, a veces, no duele por lo que nos quitan, sino por lo que nos arrebatan desde dentro. Por ese momento en que dejas de confiar, en que entiendes que ni la sangre, ni los recuerdos compartidos te salvan del odio que se cocina lento, en silencio, en lo más profundo de quienes te rodean. Y fue justamente esa noche, después de aquella cena, que comprendí que algo en mí también se había roto. No solo por lo que Alejandro dijo, sino por lo que nadie más dijo, por el silencio de los demás, por la manera en que desviaron la mirada, por cómo mi madre apretó los labios y siguió sirviendo el ponche, como si nada hubiera pasado. Porque a veces la traición no grita, solo observa desde la esquina y asiente en silencio. Ese fue el momento en que empecé a entender que las heridas más profundas no las provocan extraños. Las causan aquellos que alguna vez te llamaron familia. Y lo hacen sin pestañear, sin dudar, porque, en su mente, están haciendo lo correcto. Porque han decidido que tú ya no formas parte de los suyos. Y eso es lo que realmente destroza. Recuerdo con claridad casi fotográfica la primera vez que Alejandro me dijo prima. No lo dijo como una simple etiqueta familiar. Lo dijo con una sonrisa desdentada, con la camiseta manchada de helado y las rodillas raspadas. Éramos niños entonces, y el mundo todavía era un lugar donde podíamos correr descalzos sobre la tierra caliente sin que nadie nos gritara que teníamos que crecer rápido. Vivíamos en casas diferentes, pero pasábamos más tiempo juntos que con nuestros propios hermanos. Él venía cada tarde después de la escuela. Jugábamos con cajas viejas, inventábamos naves espaciales, y cuando llovía, nos metíamos debajo de la mesa del comedor con una linterna y contábamos historias de monstruos. Crecimos entre paredes finas y secretos grandes. En nuestras casas nunca se hablaba de dinero, pero todos sabíamos que no alcanzaba. Nuestras madres compartían recetas y también preocupaciones. A veces las escuchábamos susurrar en la cocina, sus voces tensas, hablando de facturas, de comida, de cómo harían para que la Navidad no pasara desapercibida. Y nosotros, en medio de eso, nos inventábamos un mundo donde todo era posible. Alejandro solía decirme que cuando fuera grande iba a ser un superhéroe, que iba a protegernos a todos. Yo me reía y le creía. Éramos inseparables. En los veranos, nuestras familias alquilaban juntos una vieja camioneta para ir al lago. Nos turnábamos para sentarnos junto a la ventana y siempre compartíamos el mismo sándwich. Cuando cumplimos 12, hicimos un pacto. Nos juramos que jamás nos traicionaríamos, que seríamos siempre el uno para el otro, sin importar lo que pasara. Lo firmamos con nuestros nombres escritos en la corteza de un árbol en el patio trasero de mis abuelos. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Nada drástico.
Al principio eran solo detalles. Alejandro comenzó a distanciarse, a pasar más tiempo con otros amigos, a evitar nuestras largas charlas sobre el futuro. Yo pensaba que era parte de crecer, que era normal que buscáramos caminos distintos, pero algo en su forma de mirarme cambió. Se volvió más frío, más calculador, como si algo en mí le incomodara, como si mi forma de pensar ya no fuera compatible con la suya. Él se fue al ejército a los 18. Lo recuerdo bien porque fue el día que dejó de responder mis mensajes. Me enteré por su madre. Dijo que estaba cumpliendo su deber, que estaba orgullosa. Yo también lo estaba, pero en el fondo algo me dolía, porque Alejandro siempre había dicho que odiaba la autoridad, que no quería que nadie le dijera qué hacer, y de repente eligió el camino más rígido, más estructurado, más alejado de todo lo que habíamos soñado juntos. Cuando regresó después de su primer despliegue, era otra persona. Su postura, su forma de hablar, su mirada, todo en él era diferente. Ya no hablaba de protegernos, hablaba de enemigos, de amenazas, de valores que había que defender a toda costa. Empezó a frecuentar foros en Internet, publicaba artículos llenos de frases agresivas, de patriotismo malentendido. Me hablaba de pureza, de identidad nacional, de cómo el país estaba siendo invadido desde adentro. Yo intenté acercarme, lo invité a una reunión comunitaria, le hablé de mis estudiantes, de los problemas reales que enfrentaban las familias latinas en Texas, pero él solo me miraba con desdén. Me decía que yo estaba adoctrinada, que era parte del problema, que esos niños de los que yo hablaba eran herramientas del sistema para debilitar la nación. Lo escuchaba y sentía que se me rompía algo por dentro. Una tarde, me atreví a confrontarlo. Le pregunté directamente por qué había cambiado tanto. Su respuesta fue tan brutal como inesperada. Me dijo que el mundo había cambiado y que yo me había quedado atrás, que él había visto cosas que yo no podía entender, que el dolor y la muerte no eran opiniones, eran hechos, y que si yo no podía aceptar la realidad, entonces no podía esperar que él me respetara. ¿Vos qué hubieras hecho en su lugar? Queremos leerte en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte los próximos capítulos que ya estamos preparando con mucho cuidado. Después de eso, nuestra relación se volvió intermitente. Nos veíamos en reuniones familiares y apenas intercambiábamos saludos. Siempre había una tensión latente, un miedo a que cualquier comentario pudiera encender una discusión. Yo optaba por callar, por sonreír con diplomacia, por proteger lo poco que quedaba de aquel lazo que nos había unido durante tantos años. Pero cada silencio me costaba caro, porque con cada reunión, con cada cena donde me mordía la lengua, Alejandro parecía ganar más poder, más influencia en la familia. Comenzaron a verlo como un ejemplo, el joven disciplinado, exitoso, el que había salido adelante. Y yo, la profesora, la activista, la que defendía causas perdidas, empecé a ser vista como la oveja negra, la que incomodaba, la que mejor no invitar si se quería una velada tranquila. A veces me preguntaba si Alejandro extrañaba algo de lo que fuimos, si alguna noche, al mirar al techo, recordaba la linterna bajo la mesa, los pactos grabados en el árbol, los veranos en el lago, si alguna parte de él aún reconocía en mí a su prima, a su aliada, a su cómplice de juegos, pero si lo hacía, nunca lo demostró. Al contrario, parecía haber decidido borrar todo rastro de afecto, como si al negarme, pudiera negar también la parte de sí mismo que compartía mis raíces, mi historia, mi memoria. Lo más doloroso no fue su transformación, fue el hecho de que, a pesar de todo, yo seguía esperando que volviera, que dijera que había sido un malentendido, que aún quedaba algo de nosotros en medio de tanta sombra, porque uno no deja de amar a quien lo acompañó en sus primeros pasos, aunque ese amor se vuelva herida, aunque esa herida se abra cada vez que lo ves y te das cuenta de que ya no está ahí. Lo que pasó esa noche en la cena fue la culminación de años de silencios acumulados, de heridas sin sanar, de palabras no dichas. Fue el punto final de una historia que comenzó con risas bajo el sol y terminó con gritos bajo un techo lleno de luces navideñas. Pero la historia no terminó allí, porque cuando la sangre se vuelve daga, no basta con alejarse. Hay que aprender a vivir con la cicatriz.
y entender que, a veces, los monstruos no vienen de fuera, viven dentro de los recuerdos que alguna vez nos dieron consuelo. El aire en la sala parecía haberse congelado en el instante exacto en que mi voz quebró el equilibrio familiar. No fue un grito ni una acusación, fue una afirmación tranquila, casi susurrada, pero dicha con la firmeza de quien ya no quiere callar. Hablábamos de las nuevas políticas migratorias, de las redadas recientes en la frontera sur, de las familias separadas sin aviso. Mi tía, la misma que siempre llevaba el control de la mesa, como si fuese una generala de manteles blancos, comentó que ya era hora de que alguien pusiera orden, que estos ilegales están acabando con nuestro país. Me quedé en silencio por un segundo. Nadie se inmutó, nadie cuestionó esa frase, y entonces hablé. No fue una diatriba, no levanté la voz. Solo dije que trabajaba con niños cuyos padres habían sido deportados sin haber cometido ningún delito, que la mayoría eran trabajadores honestos, vecinos, gente buena, que no podíamos seguir viendo al otro como una amenaza por el simple hecho de haber nacido al otro lado de una línea imaginaria. Y lo dije con la voz quebrada, porque cada palabra llevaba consigo la historia de un niño que me había mirado con ojos húmedos mientras preguntaba si su mamá volvería a casa. Fue ahí cuando Alejandro se rió. No fue una risa abierta, ni siquiera un bufido. Fue una de esas risas frías, llenas de desprecio, de esas que no buscan aliviar la tensión, sino aumentarla. Me miró directo, como si yo fuera una caricatura de todo lo que él odiaba. Siempre con tus discursos, murmuró. Siempre defendiendo lo indefendible. Ya no sorprende. Sentí cómo se me tensaban los músculos de la espalda. Mi madre me miró de reojo, suplicándome en silencio que no respondiera. Pero ya era demasiado tarde. La atmósfera había cambiado. El aire ya no era festivo. Era denso, incómodo, como si la mesa estuviera inclinada hacia un precipicio invisible. Mi padre intentó calmar las aguas cambiando de tema, preguntando por el postre. Nadie le respondió. Alejandro se incorporó lentamente. Apoyó ambas manos sobre la mesa y clavó la mirada en mí. Su voz sonó más fuerte de lo necesario, como si quisiera asegurarse de que todos escucharan. Tú eres el problema. Tú y todos los que piensan como tú. Gente débil. Gente que quiere convertir a este país en una cloaca multicultural. ¿Sabes lo que viene el ejército? ¿Sabes lo que significa de verdad proteger a tu gente? Su cara estaba roja. No de vergüenza, sino de furia. Sus ojos brillaban con ese fuego que solo se ve en quienes están convencidos de que tienen la razón absoluta. Yo seguí sentada. No por miedo, sino por dignidad. No iba a responder con el mismo veneno. Solo dije que proteger no significaba perseguir. Que la seguridad no debía construirse sobre el sufrimiento de los inocentes. Que no todos los que cruzan la frontera son criminales. Que, a veces, la única opción para una madre es huir. Él golpeó la mesa. Literalmente. La cubertería tembló. Algunos platos se deslizaron un poco. Una copa se volcó y derramó vino sobre el mantel blanco, como si la escena necesitara una metáfora sangrienta. No puedo creer que compartamos sangre, dijo. Te lavaron el cerebro. Ya no eres parte de esta familia. Y entonces se marchó. Nadie se movió. Nadie intentó detenerlo. El sonido de la puerta al cerrarse resonó como un disparo seco. En la sala solo quedaban los murmullos de la televisión encendida en bajo volumen, el tic-tac del reloj antiguo sobre la pared y el peso insoportable del silencio. Mi madre se levantó sin decir una palabra. Tomó una servilleta y comenzó a secar el vino derramado con manos temblorosas. Mi padre bajó la mirada. Mis tías se dedicaron a cortar trozos de pastel que nadie comería. Yo permanecí sentada. Sentía las manos heladas, la piel erizada y una tristeza aguda clavada en el pecho. No por lo que Alejandro había dicho, sino por la forma en que los demás lo dejaron decirlo. Porque el silencio de los otros, ese consentimiento tácito, fue más hiriente que cualquier acusación directa. Yo había sido expulsada simbólicamente del núcleo familiar. No con una patada, sino con la mirada desviada de quienes eligieron no intervenir. Y lo entendí. Entendí que hay una lealtad perversa que se construye en algunas familias. Una donde la sangre no se mide por amor, sino por conveniencia. Una donde callar se convierte en un acto de supervivencia
y hablar te convierte en traidor. Lo entendí en ese momento, cuando nadie alzó la voz para defenderme, cuando nadie preguntó si estaba bien. Recogí mis cosas en silencio. Ayudé a mi madre a limpiar sin decir nada. Ella tampoco me miró a los ojos, quizás por vergüenza, quizás por miedo, o quizás porque simplemente había decidido que el precio de la armonía era mi exclusión. Cuando salí de la casa, el aire nocturno me golpeó con fuerza. Las luces de Navidad aún parpadeaban en las casas vecinas. El vecindario parecía dormido en su burbuja de aparente paz. Caminé hasta mi coche, sintiéndome como una extranjera, no por mi origen, sino por mi verdad. Esa noche, al llegar a casa, me miré en el espejo durante un largo rato. Buscaba en mi rostro alguna señal de lo que había perdido, pero solo encontré cansancio, un agotamiento profundo, de esos que no se curan con sueño. Me senté en el sofá sin prender la luz. La oscuridad era un alivio. Me abrazó como nadie lo hizo en esa cena. Pensé en todo lo que había callado durante años para no incomodar, en cada vez que bajé la cabeza para no causar tensiones, en cada vez que dejé pasar un comentario hiriente porque era Navidad, o porque había niños presentes, o porque mi madre me lo pidió, y sentí rabia, no hacia Alejandro, sino hacia mí misma, por haber permitido tanto, por haber esperado que me quisieran a pesar de ser diferente. Pero esa rabia fue un fuego que me iluminó por dentro, porque en medio del dolor, algo se encendió, una certeza, la de que ya no podía volver atrás, que esa noche no solo se había roto el lazo con mi primo, se había roto una cadena, la que me ataba al miedo de ser yo misma frente a los que dicen amarme, porque si ese amor depende de mi silencio, entonces no es amor, es control disfrazado. Me levanté del sofá y fui a mi escritorio. Abrí mi computadora, revisé mis redes sociales, encontré una foto antigua con Alejandro. Estábamos niños, con sonrisas enormes, cubiertos de lodo. La miré largo rato y la eliminé, no por odio, sino porque esa imagen ya no representaba nada real. Era una ilusión. Y yo ya no quería vivir de ilusiones. Lo que no sabía era que esa cena no había sido el final, había sido el principio. Porque mientras yo intentaba reconstruirme desde ese naufragio emocional, Alejandro ya estaba preparando algo mucho más peligroso. Y no era un comentario más, no era un simple desahogo de redes sociales, era una acción que cambiaría mi vida de una manera que nunca imaginé. Porque cuando la traición se mezcla con el poder, el daño no es solo emocional, puede ser devastador. Y esta vez, lo sería. Esa noche me acosté tarde, el cuerpo rendido, pero la mente despierta, reproduciendo cada palabra dicha, cada gesto, cada silencio incómodo en aquella cena. Cerré los ojos esperando descansar, aunque sabía que sería en vano. En mi pecho había un peso que no era físico, pero que me oprimía como si tuviera una losa encima. Me arropé por completo, buscando refugio en la oscuridad, como si las cobijas pudieran aislarme de la traición que acababa de vivir. La última imagen que vi antes de quedarme dormida fue el reflejo de las luces navideñas de la calle colándose por la ventana. Eran pequeñas, intermitentes, y por un instante me parecieron latidos. Latidos débiles de algo que moría dentro de mí. Me dormí sin cambiarme de ropa, sin lavarme el rostro, sin apagar el celular. Solo me rendí. Mi cuerpo se desconectó sin previo aviso. No sé cuánto tiempo había pasado cuando fui sacudida por un estruendo seco en la puerta. El corazón me dio un salto. Abrí los ojos de golpe, confundida, desorientada. Al principio pensé que era un sueño, una pesadilla más provocada por el estrés. Pero los golpes continuaron, firmes, autoritarios. Alguien gritaba mi nombre desde el otro lado. Otra voz, más grave, decía que era la policía. No entendía, no había hecho nada. Me levanté tambaleándome, con el corazón golpeando en el pecho como si quisiera escapar de mi cuerpo. Las luces de mi sala seguían apagadas. La oscuridad me envolvía mientras caminaba hacia la puerta. Otro golpe más fuerte hizo que un cuadro colgado se sacudiera en la pared. Pregunté quién era. Respondieron con un grito. Me ordenaron abrir. No me dieron opción. Sentí que el tiempo se ralentizaba. Todo mi cuerpo temblaba, y aún no sabía por qué. Mi instinto me decía que no abriera, pero sabía que si no lo hacía, entrarían igual. Abrí la puerta despacio.
Apenas entreabrí un poco cuando la empujaron con fuerza. 4 hombres armados entraron a mi casa como si yo fuera una criminal peligrosa. Me apuntaron con linternas, me ordenaron levantar las manos. Apenas tuve tiempo de preguntar qué estaba pasando cuando uno de ellos me giró con violencia. Me colocó contra la pared y sentí el frío metálico de las esposas cerrándose sobre mis muñecas. Quise gritar, pero mi voz no salió. Fue como si me arrancaran el aire con una sola acción. No entendía nada. Les preguntaba, suplicaba. Nadie respondía con claridad. Uno de ellos dijo algo sobre actividad sospechosa. Otro mencionó una investigación federal. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. Me sacaron de mi casa en pijama, descalza, con las muñecas esposadas y la dignidad colgando de un hilo. Los vecinos comenzaron a encender las luces. Algunas cortinas se entreabrían. Sentía las miradas clavadas en mi nuca. Cuchicheos apenas audibles que se mezclaban con el sonido de los walkie-talkies y el motor encendido de una patrulla. Me metieron en el asiento trasero sin decir una palabra más. En ese momento, no sabía si debía llorar o gritar. Estaba paralizada. Lo único que podía hacer era repetir en mi mente que todo era un error, que en cualquier momento alguien se daría cuenta, que me soltarían y me pedirían disculpas. Pero eso no ocurrió. El trayecto fue corto, aunque se sintió eterno. Las luces intermitentes del tablero de la patrulla iluminaban el interior en pulsos que me hacían sentir como si estuviera dentro de una película. Pero no era ficción, era mi vida, una vida que se desmoronaba sin explicación. Al llegar a la estación, me tomaron huellas, me fotografiaron, me hicieron quitarme los cordones de los zapatos y los aros de las orejas. Cada acción era una humillación más. No me trataban como una ciudadana. No me veían como una persona. Era solo un nombre en una carpeta, una sospechosa sin rostro. Las horas siguientes fueron un borrón. Me interrogaron con preguntas vagas, sin sentido. Mencionaban publicaciones en redes sociales, asociaciones con grupos radicales, una supuesta denuncia por incitación. Yo no entendía nada. Les decía que era profesora, que todo estaba ahí, que mis actividades eran públicas, que no tenían nada que esconder. Pero ellos no escuchaban. Tenían una versión de mí construida por alguien más. Una historia falsa, cuidadosamente armada para hacerme parecer peligrosa. Fue entonces cuando escuché el nombre. Alejandro. Lo mencionaron como el denunciante. Sentí un nudo en la garganta, un mareo repentino. Todo encajó en un segundo. Él me había denunciado. Mi primo, mi hermano de infancia, mi compañero de juegos. Había usado su estatus militar, su influencia, su rabia, para construir una versión de los hechos donde yo era una amenaza a la patria, donde mis palabras en defensa de los inmigrantes se convertían en apología del delito, donde mis actividades comunitarias eran presentadas como colaboración con grupos ilegales. Todo manipulado, distorsionado, usado en mi contra. No lloré, no me lo permití, porque el dolor era tan profundo que no salía en forma de lágrimas. Salía como un silencio espeso, como un abismo interno. Me sentaron en una celda pequeña, con paredes de concreto y un olor penetrante a cloro y desesperanza. Me abrazaba los brazos, buscando consuelo en mi propio cuerpo. No sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. No sabía si alguien afuera sabía lo que me estaba pasando. Pensé en mi madre, en cómo reaccionaría al saber que su hija había sido arrestada, en si Alejandro la habría convencido también de que yo era culpable. Pensé en mis estudiantes, en lo que sentirían al enterarse, en si perdería mi trabajo, en si todo por lo que había luchado se desmoronaría por una mentira. Cerré los ojos e intenté respirar. 1, 2, 3 veces. Sentía que el mundo giraba sin mí, que todo se había vuelto irreal, como si alguien hubiera tomado mi vida y la hubiese reescrito con tinta venenosa. El silencio de la celda era pesado, y sin embargo, en ese silencio, empecé a escuchar otra cosa, el eco de todas las veces que advertí que esto podía pasar, de todas las veces que alerté sobre lo que ocurre cuando el odio se institucionaliza, cuando las ideas se castigan, cuando la disidencia se persigue con uniforme y con leyes ambiguas. Yo era ahora el ejemplo de lo que tantas veces conté, el cuerpo que cae por hablar, la historia que nadie quiere creer porque incomoda. Y aunque mi cuerpo estaba ahí,
Frío, humillado, despojado, mi mente se aferraba a una sola certeza. No me iban a quebrar, no me iban a silenciar, porque si me caía ahora, sería como darles la razón, y yo no iba a dejar que la mentira ganara. Ni siquiera cuando venía de alguien a quien una vez llamé hermano. La celda era un cubículo sin tiempo. No sabía si era de día o de noche, si afuera llovía o si el mundo seguía girando como de costumbre mientras yo estaba allí, suspendida en una especie de limbo legal y emocional. La luz artificial no se apagaba nunca. Los minutos se estiraban como un hilo delgado al borde de romperse. No había colchón, solo una banca de concreto y una manta delgada que olía a humedad y desinfectante. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Alejandro. No como era esa noche, gritándome con los ojos encendidos de odio, sino como lo recordaba de niños, con el cabello revuelto y las manos sucias de tierra. Esos recuerdos me dolían más que las esposas, más que el frío, porque eran reales, porque alguna vez existió amor entre nosotros. No me dejaron hacer llamadas hasta bien entrada la mañana. Para entonces ya había pasado por 2 interrogatorios más. Uno de ellos con un hombre que nunca me miró a los ojos. Se sentó frente a mí, con un montón de papeles y capturas de pantalla impresas. Eran publicaciones de mis redes sociales, fotos en actividades comunitarias, frases que había compartido, textos donde hablaba sobre justicia migratoria. Lo más duro fue ver cómo todo lo que había hecho por ayudar se convertía, en sus manos, en evidencia para incriminarme, como si la compasión fuera un crimen, como si luchar por los demás significara traicionar a mi país. Cuando por fin me permitieron hacer una llamada, no supe a quién marcar primero. Pensé en mi madre, pero me temblaban las manos. Dudaba si ella ya lo sabía. Dudaba si me creería. Dudaba si querría hablar conmigo. El miedo de no escuchar su voz cálida al otro lado me paralizaba. Marqué a Rosa, mi amiga y compañera del grupo comunitario. Ella contestó de inmediato. Su voz era un alivio. Casi no me dejó hablar. Lloró, gritó, se indignó. Me dijo que ya estaban moviéndose, que había contactado a un abogado, que iban a sacarme de allí. Yo apenas podía articular frases. Sentía que si hablaba demasiado, me rompería por dentro. Me devolvieron a la celda. Pero algo había cambiado. Ya no estaba sola. Rosa y las demás sabían. Mi nombre estaba siendo mencionado allá afuera, no como una criminal, sino como lo que era, una mujer atacada por atreverse a levantar la voz. Horas más tarde me informaron que mi caso estaba bajo revisión. No entendí bien qué significaba eso, pero el tono de los oficiales era distinto. Ya no era ese desprecio inicial. Había algo de incertidumbre, como si empezaran a temer haber cometido un error demasiado visible. Fue entonces cuando supe del post. Me lo dijo el abogado que vino a verme. Un hombre moreno, joven, con una mirada que mezclaba profesionalismo y rabia contenida. Me mostró su teléfono. Allí estaba. La publicación de Alejandro en su cuenta de Instagram. Una foto del frente de mi casa con patrullas y luces rojas. La imagen estaba acompañada por un texto breve, brutal. Hoy hice lo que el gobierno debería haber hecho hace tiempo. Justicia hecha. Debajo, cientos de comentarios. Algunos lo felicitaban, otros lo cuestionaban. Pero lo que más me impactó fue ver cómo mi nombre se convertía en tendencia local. Un hashtag con mi apellido comenzaba a circular. Se abría un debate que ya no podía controlar. Esa exposición fue un arma de doble filo. Por un lado, me despojaba de cualquier privacidad. Mi vida entera estaba siendo diseccionada por desconocidos que no sabían nada de mí. Pero por otro, me sacaba de la invisibilidad. Ya no podían esconder lo que me estaban haciendo. Comenzaron a aparecer artículos en medios independientes. Algunas de mis exalumnas hicieron videos hablando de mí. El grupo comunitario convocó una manifestación frente a la estación. Gritaban mi nombre con fuerza. Me contaron que llevaron pancartas con mis frases impresas, que coreaban mensajes de libertad, que algunos incluso vestían camisetas con mi rostro. Lo que acabas de escuchar no es solo una historia, es un reflejo de muchas realidades. Contanos qué sentiste y deja tu comentario. Y si este contenido te importa, suscríbete. Ayudas a que más voces sean escuchadas. Ese movimiento fue creciendo con rapidez.
Personas que no conocía comenzaron a contar sus propias historias. Otras mujeres detenidas injustamente. Familias separadas por delaciones anónimas. Gente que había sido víctima de ese mismo aparato que mezcla política, ideología y racismo como una máquina de triturar vidas. Mi caso se volvió símbolo. Y aunque yo seguía encerrada, sentía que afuera mi voz se amplificaba, que ya no era solo mía, que se había vuelto nuestra. El abogado presentó un recurso inmediato. Exigía mi liberación, argumentando la falta de pruebas y la naturaleza evidentemente política de la denuncia. También denunció públicamente el uso de redes sociales para exponerme. Todo eso comenzó a incomodar a quienes me mantenían presa. La presión era grande. Las cámaras empezaron a llegar. Los periodistas se estacionaban frente a la estación. Ya no era posible ocultar lo que estaban haciendo conmigo. En la celda, sin embargo, los días seguían siendo duros. No podía ver televisión. No tenía acceso a noticias. Todo lo que sabía me llegaba en retazos, como piezas de un rompecabezas que no podía armar. Cada visita del abogado era una mezcla de esperanza y miedo. A veces venía con buenas noticias, a veces con advertencias. Había sectores que querían utilizar mi caso como ejemplo, como advertencia. Era peligrosa, decían, porque enseñaba, porque organizaba, porque hablaba. Una mañana me despertó el sonido de unos pasos diferentes, más suaves, más seguros. Era una mujer, no llevaba uniforme. Se presentó como inspectora de derechos civiles del Estado. Me dijo que estaba revisando mi caso. Me escuchó durante más de 1 hora. Le conté todo, desde la cena hasta el momento de mi detención. Le hablé de Alejandro, de su transformación, de cómo me miró esa noche como si yo fuera una amenaza. Ella tomó notas en silencio. Asintió varias veces. Al final, me miró con una compasión sincera. Me dijo que esto no debía haber ocurrido, que alguien pagaría por lo que me estaban haciendo. Esa fue la primera vez que sentí que alguien dentro del sistema me veía como persona. A la tarde siguiente, sin aviso previo, me informaron que sería liberada bajo supervisión hasta que se resolviera el caso. Me devolvieron mis cosas en una bolsa de papel. El reloj ya no funcionaba. El celular estaba muerto. Me llevaron hasta la salida trasera. Allí estaba Rosa. Me abrazó como si hubiera vuelto del más allá. Lloramos las dos. Caminamos hasta su coche en silencio. Afuera, el sol brillaba con una intensidad que me pareció absurda, como si la luz no supiera por lo que había pasado. Cuando subí al auto, respiré hondo. No era libertad total, pero era el primer paso. No sabía lo que vendría después, pero había recuperado algo más valioso que la comodidad, mi voz, y esa ya no me la iban a quitar, ni con celda, ni con esposas, ni con la traición más brutal que puede venir, la que llega disfrazada de familia. No habían pasado ni 24 horas desde que salí de la celda y ya mi cara estaba en todos lados, no en las portadas de los grandes periódicos. Esos todavía se resistían a hablar de nosotros, sino en los celulares de la gente. Me llegaban capturas de pantalla, comentarios, montajes burdos, frases sacadas de contexto. Algunos me llamaban la maestra traidora, otros simplemente la activista arrestada. Pero lo que más me dolía no eran los insultos, era ver cómo la versión de Alejandro se había propagado como un virus. Él no solo había hecho una denuncia, había construido una narrativa entera, y lo peor, muchos la creían. Su publicación seguía acumulando comentarios. Uno de ellos decía: por fin alguien se atreve a limpiar el país desde adentro. Otro, más crudo, afirmaba que, si ella fuera extranjera, ya estaría deportada. Había memes burlándose de mi rostro, otros insinuando cosas horribles sobre mi vida privada. Todo eso me llegaba en oleadas, como si el mundo entero se hubiese convertido en una jauría hambrienta de sangre. Y él estaba disfrutando de cada segundo. No se había detenido en ese primer post. Alejandro comenzó a dar entrevistas a medios alternativos, de esos que disfrazan el odio con banderas y oraciones vacías. En uno de los videos que vi, usaba su uniforme para hablar, como si su estatus militar le diera una autoridad incuestionable. Decía que yo representaba un peligro ideológico, que había estado adoctrinando estudiantes, que promovía ideas antiamericanas en el aula. La manera en que hablaba,
con esa frialdad, con esa seguridad construida sobre mentiras, me daba escalofríos. Ya no era mi primo, era un símbolo. Y yo, su enemiga pública número 1. Intenté no mirar más, intenté desconectarme, pero era imposible. Todo el mundo hablaba del caso. Había gente que me defendía, claro. Antiguos alumnos, colegas, vecinos, pero sus voces parecían perderse entre los gritos. En Internet, la verdad no siempre tiene fuerza. Lo que importa es quién grita más alto, quién sabe manipular mejor el miedo de los demás. Una tarde, mientras revisaba mensajes, recibí uno que me hizo soltar el celular de golpe. Era un video, corto, 20 segundos. En él, un grupo de personas con banderas y gorras rojas gritaban frente a una escuela. Tenían pancartas con mi cara tachada. Una de ellas decía, "Fuera la maestra comunista". Otra, simplemente enemiga interna. Me di cuenta de que estaban frente al instituto donde trabajaba, mi escuela, mi lugar seguro. Lo habían convertido en un campo de batalla simbólico. Me senté en el suelo. No lloré. Sentí algo más profundo, algo que no sabía nombrar. Era como si me hubieran arrancado el hogar sin tocar una sola pared, como si mi historia hubiera sido borrada y reescrita con fuego. Esa misma noche, un amigo que trabajaba en el distrito escolar me llamó. Me dijo que había presión para suspenderme de forma preventiva, que los padres estaban enviando correos, que algunos amenazaban con sacar a sus hijos si yo seguía enseñando. Le agradecí la honestidad, pero al colgar me quedé en silencio largo rato, mirando la pantalla negra de mi celular como si esperara una señal. Sabía que tenía 2 caminos. El primero, esconderme, callar, desaparecer, dejar que la tormenta pasara. El segundo, enfrentar todo, aunque me costara más de lo que ya me había costado. Nunca fui cobarde, pero esa noche, por primera vez en años, tuve miedo real. Miedo por mi vida, por mi integridad, por mi familia. Al día siguiente, Rosa me acompañó al centro comunitario. Habíamos convocado una rueda de prensa. Nada espectacular, solo una sala pequeña, con una mesa de plástico, un micrófono prestado y un puñado de periodistas independientes. Llegaron más personas de las que esperábamos. Muchos eran vecinos, otros simples curiosos. Me senté frente a todos con el corazón latiendo como un tambor en el pecho. Leí una declaración. No grité, no insulté. Hablé con la misma voz con la que enseñaba historia en el aula, con la voz que leía cuentos a mis alumnos, con la voz que me quedaba después del miedo. Conté mi versión, la real. Hablé de Alejandro sin nombrarlo directamente. Hablé de cómo se puede construir un monstruo a partir de una mentira repetida 100 veces. Y hablé de la responsabilidad que tenemos de frenar ese odio antes de que se vuelva irreversible. Al final, alguien aplaudió, luego otro y otro. Y por un instante sentí que el ruido externo se apagaba un poco, que el eco de la verdad todavía tenía espacio. Uno de los periodistas se acercó después. Me dijo que quería hacerme un documental. Otro, que mi caso había activado a organizaciones de derechos humanos. Poco a poco, como si recogiera los pedazos rotos de algo muy valioso, fui sintiendo que podía volver a respirar. Pero la violencia digital no cesó. Ahora eran más sutiles, más organizados. Comenzaron a buscar datos de mi vida, filtraron mi dirección, publicaron fotos antiguas, amenazaron a personas cercanas. Todo esto desde cuentas falsas, con nombres inventados, con frases que parecían escritas por la misma mano. El acoso tenía una estrategia, y detrás de todo seguía él, Alejandro. No lo decía abiertamente, pero era claro. Sus seguidores lo hacían por él, en su nombre. Una madrugada desperté con el sonido de algo golpeando la ventana. Era una piedra. La envoltura era una servilleta escrita a mano. Decía, «Vete antes de que sea tarde». Rosa me convenció de denunciar. Fui a la comisaría. Tomaron nota, pero no prometieron nada. Me miraron como si estuviera exagerando, como si esas amenazas fueran parte del juego. Empecé a moverme con más cautela. Cambié mis rutinas. Dejé de ir sola a ciertos lugares, pero no dejé de aparecer en público. No dejé de hablar. Si ellos querían silenciarme, tendrían que hacer mucho más que eso, porque había algo que ellos no entendían.
Lo que me mantenía de pie no era solo rabia o deseo de justicia, era memoria. Era todo lo que había vivido, lo que había enseñado, lo que había visto en los ojos de mis estudiantes. Y eso era más fuerte que cualquier odio. Un día, al salir de una entrevista, un joven se me acercó. Tendría unos 20 años. Me miró fijo y me dijo que gracias a mí había decidido estudiar Derecho, que él también había sido víctima de un sistema injusto, que yo le había dado valor para seguir. Su voz temblaba, y en ese temblor encontré una fuerza que ningún insulto podía destruir. A pesar de todo, seguían intentando aplastarme, pero yo ya había entendido algo fundamental. Cuando una historia se vuelve pública, deja de pertenecerte por completo, pero también se convierte en una semilla, y las semillas no mueren cuando las entierran. A veces, solo están esperando el momento justo para crecer. Después de mi declaración pública, los días se volvieron una mezcla de euforia colectiva y aislamiento íntimo. Por fuera, parecía que estaba rodeada de aliados, de voces que me defendían, de personas que creían en mi versión de los hechos. Pero por dentro, el escenario era muy distinto. El costo de haber alzado la voz era mucho más profundo que una celda o una acusación. Era el desmoronamiento de los vínculos más antiguos, esos que creí que ni el tiempo ni las diferencias ideológicas podrían romper. La primera llamada que hice fue a mi madre. Tardó varios tonos en contestar. Cuando lo hizo, su voz sonaba apagada, como si hubiera envejecido en cuestión de semanas. Le pregunté cómo estaba. Me respondió con evasivas. No preguntó cómo me sentía yo. No mencionó mi nombre en redes, ni los insultos, ni el video viral. Le pregunté si había hablado con Alejandro. Me dijo que él era parte de la familia, como si eso justificara todo lo que había hecho. Me pidió que, por favor, no alimentara más el conflicto, que ya estaba todo muy expuesto, que la familia no podía permitirse más escándalos. Y fue ahí cuando supe que no contaba con ella. Intenté llamarla de nuevo los días siguientes. A veces no contestaba. Otras veces decía que estaba ocupada. Mi padre, con su silencio habitual, solo mandó un mensaje de texto. Cuídate. Nada más. Ningún gesto de apoyo, ninguna defensa, ningún intento de entenderme. Y eso fue más desgarrador que cualquier amenaza anónima en Internet, porque uno espera los golpes de los enemigos, pero no de los suyos. Mis tías dejaron de invitarme a las reuniones familiares. Me sacaron del grupo de WhatsApp donde se compartían chismes, recetas y bendiciones en cadena. Ni siquiera fue una discusión, solo me eliminaron. Una desaparición silenciosa, como si mi presencia fuese ahora una mancha que querían borrar. No hubo mensajes preguntando por qué. No hubo explicaciones, solo vacío. Algunas amigas de la infancia dejaron de interactuar conmigo en redes sociales. Otras, las más sinceras, me escribieron por privado para decirme que me apoyaban, pero que preferían no hacerlo en público por sus trabajos, por sus esposos, por sus hijos. Me agradecían mi valentía, pero me la pedían en silencio, como si mi lucha fuera válida, solo si no las arrastraba con ella. Me encontré sola, rodeada de gente, en las entrevistas, en las manifestaciones, en los espacios comunitarios, recibía aplausos y abrazos, pero al volver a casa, todo se volvía silencio. Nadie para cenar conmigo, nadie para compartir el miedo nocturno, nadie para abrazar cuando los recuerdos se volvían demasiado pesados. Tenía un ejército afuera, pero adentro estaba solo yo. Empecé a notar cómo la percepción de estar expuesta se volvía una barrera invisible. Había quienes me admiraban pero me evitaban, como si el simple hecho de estar cerca de mí implicara un riesgo, como si mi figura pública fuera una bomba de tiempo. En reuniones pequeñas, al entrar en una sala, sentía cómo algunas conversaciones se apagaban, no por malicia, sino por miedo. Nadie quería ser parte del próximo escándalo, nadie quería ser la amiga de. Y eso también me hizo entender algo brutal. La censura más efectiva no es la que viene del Estado, es la que se filtra en los vínculos cotidianos, la que convierte la solidaridad en susurro, la que transforma el afecto en distancia prudente. El miedo no siempre se expresa gritando. A veces se manifiesta en el silencio exacto donde antes había compañía.
Uno de los momentos más difíciles fue cuando traté de retomar mis clases en la escuela. La dirección, aunque nunca me despidió oficialmente, recomendó que tomara una licencia voluntaria. Me dijeron que era por mi seguridad, por la de los estudiantes, que era temporal. Sabía lo que significaba. Me querían fuera sin tener que mancharse las manos. Fui una mañana para recoger mis cosas del aula. Nadie me acompañó. Nadie me saludó. Mi escritorio seguía como lo dejé, con carteles educativos, libros subrayados, dibujos de alumnos pegados con cinta en la pared. Uno de ellos decía: «Gracias, profe Mariana, por enseñarme a pensar». Me lo llevé como si fuera un trofeo de guerra, porque en ese momento, eso era la prueba de que alguna vez, en medio del sistema, logré despertar algo verdadero. Dejé la escuela en silencio, con una caja entre los brazos y un nudo en la garganta. No por perder el trabajo, sino por todo lo que implicaba, por entender que la educación no era un refugio, que la institución que tanto defendí también podía darme la espalda cuando más la necesitaba. Me refugié en el centro comunitario. Allí, al menos, seguíamos resistiendo. Las mujeres del barrio me abrazaban fuerte. Compartíamos pan, historias, estrategias para sobrevivir en un mundo que siempre parecía dispuesto a desaparecerlas. Con ellas no había filtros, no había miedo, solo la certeza de que si no nos cuidábamos entre nosotras, nadie lo haría. En esos días oscuros, conocí a Gloria, una señora de 72 años que había sido arrestada en los 70 por participar en marchas por los derechos de los trabajadores agrícolas. Me dijo algo que me marcó para siempre: los que más te van a doler no son los que te golpean, son los que no están cuando los necesitas. Y tenía razón. Empecé a escribir todo lo que vivía, no por catarsis, sino por memoria, porque entendí que esta historia no podía perderse, que si algún día yo desaparecía, no físicamente, sino simbólicamente, alguien tenía que poder encontrar las huellas de lo que intentamos hacer, de lo que se construyó desde el margen, de lo que se defendió con palabras cuando ya no quedaban escudos. A veces, por la noche, me preguntaba si todo esto valía la pena, si no habría sido más fácil callar, sonreír, pasar desapercibida, tener una vida tranquila, una familia sin grietas, un trabajo estable. Pero enseguida recordaba a cada niño que me había contado su miedo, a cada madre que había cruzado un desierto por amor, a cada joven que escribía en mi cuaderno: «Profe, no deje de enseñarnos». Y entonces la respuesta se volvía clara: no hay soledad más digna que la de quien fue fiel a sí misma. Y aunque el precio sea alto, el valor de caminar con la verdad es incalculable. Porque incluso en la más profunda de las ausencias, la convicción sigue siendo una compañía poderosa. Y eso, nadie puede arrebatarlo. Me costó días levantarme con verdadera energía. Había pasado semanas reaccionando al fuego externo, apagando incendios simbólicos y soportando las consecuencias de una traición que me atravesó desde la sangre. Pero llegó un punto en que supe que no bastaba con resistir, no bastaba con soportar, tenía que ir al fondo. Entender cómo una cena familiar había sido el detonante de una persecución organizada. Necesitaba desmontar la mentira, y para hacerlo debía enfrentar la denuncia con la misma fuerza con la que había enfrentado el silencio. Empecé por lo más básico. Solicité el expediente completo de mi detención. Me costó. Tardaron semanas. Me pusieron obstáculos. Me dieron versiones parciales. Me exigieron trámites absurdos. Pero no me detuve. Cuando por fin tuve el documento en las manos, sentí una mezcla de náusea y rabia. Eran más de 50 páginas de acusaciones vagas, recortes de publicaciones en redes, capturas de mis clases online, incluso frases fuera de contexto sacadas de conferencias que había dado años atrás en universidades comunitarias. Lo que me impresionó no fue la cantidad de información, fue la forma en que la habían tejido, como una red invisible con apariencia de legalidad. La denuncia formal hablaba de conductas subversivas y vínculos sospechosos con organizaciones de ideología radical. Me describían como una posible amenaza a la seguridad nacional. Usaban mi activismo como si fuera prueba de militancia clandestina. Mencionaban nombres de personas con las que había trabajado en campañas de alfabetización,
y los señalaban como elementos potencialmente disruptivos. Pero el detalle que me heló la sangre fue otro. Había un apartado titulado Fuente Clave, y aunque no incluía su nombre completo, todo apuntaba a él. Describían a alguien con antecedentes militares, familiar directo, presente en la escena detonante, con conocimiento personal de mi trayectoria ideológica. Detallaban cómo esa persona había entregado material probatorio directamente a las autoridades. Incluían correos, fragmentos de audios de voz que alguna vez compartí por confianza, enlaces a foros internos de nuestras redes comunitarias. Lo había entregado todo. No solo mis publicaciones públicas, también mis espacios privados, mis conversaciones, mi entorno, mi intimidad. Alejandro no solo me había denunciado, me había espiado, me había observado durante años, como quien espera el momento exacto para destruir. Y esa traición era más que política. Era un acto quirúrgico, un castigo meticuloso por haber desafiado sus creencias, por haber roto el pacto no escrito de silencio familiar, por no haberme quedado quieta. Con esa información en mano, me reuní con el abogado. Él ya había anticipado algo así, pero incluso para él fue un golpe. Me explicó que ese tipo de acusaciones no eran nuevas, que en tiempos de polarización extrema se reactivaban viejas prácticas de delación. Me habló de otras mujeres que habían pasado por algo similar, profesoras, trabajadoras sociales, defensoras de derechos humanos, todas marcadas por pensar distinto, por educar, por empoderar. Me sentí parte de una cadena, una genealogía de voces perseguidas, y eso, lejos de debilitarme, me fortaleció. Decidimos armar una contradenuncia, no solo para defenderme, sino para exponer el mecanismo que me había criminalizado. Presentamos pruebas de manipulación, de intromisión a mi privacidad, de uso indebido de recursos oficiales para monitorear mis redes. Recurrimos a organismos de derechos civiles, a observatorios ciudadanos, a la prensa independiente. Publicamos un informe completo que desmontaba cada argumento de la denuncia, punto por punto, sin estridencias, con datos, fechas y contextos. La respuesta no se hizo esperar. Algunos medios comenzaron a virar el foco. Las preguntas cambiaron de tono. Ya no me llamaban la profesora radical. Ahora me decían la educadora señalada sin pruebas. Empezaron a interesarse por mi historia, no por escándalo, sino por lo que revelaba sobre el momento que vivíamos como país. Un país donde pensar se había vuelto un acto de resistencia, donde enseñar historia era considerado un acto de provocación, donde un familiar podía convertirse en vigilante si no compartías su ideología. En paralelo, me llegaron mensajes de otras personas que habían sido denunciadas por familiares. Una joven abogada cuyo hermano, oficial de policía, la acusó de colaborar con movimientos feministas desestabilizadores. Un médico latino que fue investigado por sus propios primos después de organizar jornadas de atención gratuita en zonas de migrantes. Una activista trans cuya madre la denunció como riesgo moral para su comunidad. Cada historia era un espejo roto, y cada una me hacía entender que lo mío no era un caso aislado, era síntoma. Empecé a documentar todo, a registrar fechas, nombres, acciones, no por venganza, sino por justicia, porque alguien tenía que dejar constancia, porque cada dato servía para armar el rompecabezas de una violencia estructural que avanzaba en silencio, disfrazada de ley, protegida por el miedo. También busqué el modo de contactar a abogados especializados en delitos por difamación digital y abuso de poder institucional. Fue complicado. No todos querían involucrarse, pero encontré una red pequeña, ética, decidida. Me escucharon, estudiaron el caso, me dijeron que podía avanzar, que tenía bases, que había una posibilidad real de revertir el daño. Pero el camino no sería fácil. Sabía que al denunciar a Alejandro, aunque sin nombrarlo directamente, también denunciaba un sistema que lo premiaba, que si yo lograba exponerlo, no solo caería él, caerían las estructuras que lo habían protegido, y eso implicaba riesgos. Me llegaron advertencias sutiles, comentarios anónimos, llamadas en silencio a la madrugada. No era paranoia, era parte del guión. Aún así, decidí seguir, porque ya no era solo por mí,
era por todas, por quienes no tenían redes, ni abogados, ni visibilidad, por las que aún no sabían que estaban en la mira, por las que callaban por miedo, porque si el miedo se convierte en norma, el mundo se oscurece para todos. Me costó meses reunir el expediente completo, reunir testimonios, reunir coraje, pero lo hice. Cada documento que firmaba era una forma de recuperar mi voz. Cada reunión con los abogados era una estrategia para volver a caminar con firmeza. Cada carta que escribía a organismos de derechos humanos era un latido nuevo en un corazón que se había llenado de cicatrices, pero que seguía latiendo con rabia lúcida. Entendí que el poder no siempre grita, a veces susurra, y que hay que estar muy atenta para escucharlo, porque cuando te arrebatan todo lo visible, lo que queda es lo esencial, la verdad, la memoria y el nombre que una se niega a dejar en manos ajenas. Y eso, cuando se defiende con convicción, puede convertirse en la fuerza más poderosa contra cualquier intento de silencio. Lo que empezó como un esfuerzo desesperado por defenderme se fue transformando, sin que lo notara al principio, en una especie de punto de inflexión. Ya no estaba solo enfrentando una acusación falsa, ni tratando de limpiar mi nombre frente a los ojos de quienes ya habían decidido no mirarme. Comencé a sentir que, en medio del caos, estaban haciendo algo. Una identidad nueva, más consciente, más contundente, más conectada con otras realidades que durante años me habían parecido lejanas o ajenas. La solidaridad fue llegando de formas inesperadas. Desde una joven trabajadora doméstica que me envió una carta escrita a mano diciéndome que ahora se atrevía a hablar en su sindicato, hasta una mujer indígena que caminó 2 horas para conocerme en una reunión comunitaria y me dijo que cuando escuchó mi historia entendió que ella también tenía derecho a ser escuchada. Era como si mi caso hubiera abierto un surco donde otras verdades podían brotar. Como si cada injusticia acumulada en la garganta de otra mujer encontrara en mi relato una puerta abierta. Los espacios que antes frecuentaba como voluntaria o participante ahora me recibían como voz. Empecé a ser invitada a charlas, foros, encuentros regionales. Me pedían que contara mi historia no solo como testimonio, sino como herramienta. Porque eso se volvió un instrumento para visibilizar cómo se fabrican los silencios, cómo se utilizan las leyes para castigar la disidencia, cómo el Estado puede aliarse con el prejuicio para hacer del castigo un espectáculo público. Pero lo que más me sorprendió fue que empecé a encontrar en mí una nueva forma de hablar, ya no desde la defensa, sino desde la construcción, porque no se trataba solo de lo que me habían hecho, sino de lo que íbamos a hacer con eso. No bastaba con denunciar. Había que transformar, había que organizar, había que crear algo que trascendiera el hecho individual. Así nació la idea de fundar una red de mujeres perseguidas por razones políticas, ideológicas o familiares. Un espacio seguro, sin jerarquías, sin banderas partidarias, donde se pudiera tejer el dolor sin convertirlo en mercancía. Lo llamamos Voces Vivas, y en menos de un mes ya éramos más de 40. Algunas venían del ámbito académico, otras de sectores populares. Todas cargaban historias pesadas, invisibles para el ojo público, pero perfectamente reconocibles entre nosotras. Los encuentros eran intensos. A veces llorábamos juntas. Otras veces compartíamos documentos legales, estrategias de autodefensa, rutas para evadir el acoso. Nos enseñábamos unas a otras a grabar denuncias correctamente, a hacer capturas de pantalla útiles, a reconocer perfiles falsos que operaban como agentes de hostigamiento digital. Era una mezcla de terapia colectiva y táctica de resistencia. Y en ese intercambio comencé a entender el verdadero poder de la organización. No era solo una red de apoyo, era una red de inteligencia emocional y política, una red que nos devolvía el control sobre nuestras narrativas. Porque si algo aprendí en esos meses fue que el poder se sostiene no solo con armas o leyes, sino con relatos, con versiones de la realidad que se imponen como únicas. Por eso nosotras contábamos nuestras historias una y otra vez, en audios, en cartas, en redes, en panfletos que repartíamos en barrios marginados, porque en cada palabra compartida recuperábamos un trozo del terreno que nos habían arrebatado. Rosa, mi amiga y aliada desde el principio, fue clave en este proceso.
Ella había pasado por una situación distinta pero igualmente brutal. Fue despedida de su empleo como trabajadora social por haber defendido públicamente a una madre migrante sin documentos. Su caso nunca llegó a los medios, pero el daño fue igual de profundo. Cuando se unió a Voces Vivas, propuso crear una especie de archivo oral donde pudiéramos grabar nuestras memorias, no como víctimas, sino como testigos y protagonistas. Ese proyecto creció rápido. Hoy tenemos más de 100 testimonios grabados, editados, protegidos, esperando el momento en que podamos publicarlos de forma segura. También recibimos apoyo de organizaciones internacionales. Algunos colectivos de derechos humanos nos ofrecieron capacitación jurídica. Otros, recursos para cubrir necesidades básicas de las mujeres que habían quedado sin ingresos por haber sido despedidas o aisladas. Fue la primera vez que sentí que no estábamos solas, que afuera, más allá de las fronteras físicas y simbólicas, existía una comunidad dispuesta a escucharnos sin pedirnos que bajáramos el tono. Poco a poco, mi figura pública fue mutando. Ya no era solo la profesora que fue arrestada. Ahora era una referente, aunque me incomodara esa palabra, porque yo sabía bien que detrás de cada entrevista, de cada panel, de cada invitación a hablar, había noches sin dormir, pesadillas, episodios de ansiedad, miedo constante. No era un rol heroico, era una consecuencia. Y si algo tenía claro, era que nunca iba a romantizar ese dolor. Algunos empezaron a acercarse con propuestas políticas. Me ofrecieron sumarme a campañas, ocupar cargos, liderar movimientos. Siempre agradecí, pero nunca acepté. No porque despreciara la política, sino porque sabía que todavía no era el momento. Necesitaba seguir siendo libre, poder hablar sin cálculo, denunciar sin estrategia, curarme sin obligaciones de representación, tal vez más adelante. Tal vez cuando mi cuerpo no temblara cada vez que escuchaba una patrulla pasar. Pero sí comencé a pensar a largo plazo, a imaginar un futuro donde mi historia no fuera excepción, sino advertencia. Un futuro donde las instituciones educativas protegieran a sus docentes en lugar de abandonarlos. Donde las redes sociales no fueran armas, sino espacios de encuentro. Donde la palabra disidencia no fuera sinónimo de peligro, sino de democracia viva. Y en ese proceso, empecé a notar otra cosa. La gente ya no me miraba con lástima. Me miraban con respeto, a veces con admiración, a veces con miedo, pero ya no como víctima. Eso, más que cualquier reconocimiento oficial, fue el verdadero triunfo. Porque reconstruir la dignidad es mucho más difícil que limpiar un expediente legal. Y yo, poco a poco, lo estaba logrando. También reconstruí mi cotidianidad. Volví a caminar por el barrio sin mirar hacia atrás cada 5 pasos. Volví a entrar a librerías, a sentarme en cafés, a leer en plazas. Recuperé pequeños placeres que durante mucho tiempo me parecieron inalcanzables. Y en ese gesto mínimo de volver a habitar el mundo, también estaba resistiendo. Porque habitar el mundo con libertad, después de haber sido señalada, es un acto profundamente revolucionario. No sé cuánto durará esta calma. No sé si mañana me inventarán otra historia. Pero ya no importa tanto, porque hoy sé quién soy. Y sé que no estoy sola. Y eso, después de todo lo que pasó, es más que suficiente para seguir. No hay un manual para prepararse emocionalmente para el momento en que te reencuentras con alguien que intentó destruirte. No existe una guía que te diga qué hacer cuando estás frente a un rostro que alguna vez amaste como familia y que ahora encarna todo lo que te quebró. Pero ese día llegó. No lo busqué, no lo provoqué, pero llegó, como llegan las cosas que tienen que ocurrir aunque una no las desee. Fue en una audiencia de seguimiento, en la sala de mediación de la Oficina de Asuntos Internos del Condado. Yo iba acompañada por mi abogada y una observadora de derechos civiles. Él estaba allí, de uniforme, impecable, con la misma postura que vi en los videos donde hablaba como si fuera un salvador de la patria. Su mirada no vaciló ni por un segundo. No había remordimiento ni duda, solo una fría determinación. Nos ofrecieron la opción de sentarnos a conversar en privado, bajo supervisión legal, con la intención de abrir un canal de resolución personal y restaurativa. Lo pensé por unos segundos, no por él,
sino por mí, porque necesitaba mirarlo a los ojos y entender qué parte de él había tomado la decisión de traicionarme. Acepté, no por cerrar un ciclo, sino por abrir la herida con dignidad y mirarla de frente. Nos sentamos en una sala pequeña, con paredes neutras y cámaras en cada esquina. La oficial que nos acompañaba dijo que solo intervendría si la situación se volvía tensa. Había una mesa entre nosotros, una mesa fría, rectangular, como un campo neutral donde se encontrarían dos versiones irreconciliables de la misma historia. Alejandro no habló de inmediato. Esperó a que yo lo hiciera. Lo miré fijamente. Noté que tenía canas en las sienes. Su rostro estaba más rígido que antes. Era evidente que él también había cambiado, pero no de la misma forma que yo. Su cambio era hacia la dureza, el mío hacia la claridad. Le pregunté por qué lo había hecho. No levanté la voz. No usé un tono acusador. Solo quería una respuesta humana. Me observó durante unos segundos, y lo que dijo fue tan simple como brutal, porque te convertiste en una amenaza, no solo para mí, para lo que creo, para lo que somos. Me quedé en silencio. Respiré hondo. Él continuó, como si necesitara justificarse pero sin buscar perdón. Yo crecí escuchando que había que proteger a la familia, a los nuestros. Y tú cruzaste una línea. Empezaste a defender cosas que van contra todo lo que aprendimos, contra lo que yo juré defender. Me habló como si yo fuera una infiltrada, como si no compartiéramos infancia, ni historias, ni tardes en el patio de los abuelos, como si todo lo que nos unía se hubiera evaporado al primer desacuerdo ideológico. Dijo que mi activismo lo había avergonzado, que no podía permitir que su apellido fuera asociado con lo que él llamó antipatriotismo disfrazado de compasión. Cuando terminó, sentí una mezcla de rabia y lástima, porque entendí que Alejandro no había actuado solo como individuo. Era producto de una cultura que premia la obediencia ciega, que transforma el miedo en heroísmo, que hace del otro una amenaza antes de intentar comprenderlo. Él no me denunció por lo que hice. Me denunció porque dejé de ser lo que él necesitaba que yo fuera: dócil, discreta, alineada. Le dije que lo que más me dolía no era la denuncia, era el hecho de que hubiera borrado toda nuestra historia para justificar su odio, que me había entregado como si nunca hubiéramos compartido un secreto, un abrazo, una complicidad, que había convertido mi voz en un enemigo, y eso decía más de él que de mí. Por un momento, sus ojos parpadearon con algo parecido a la duda, pero fue un segundo. Luego volvió la frialdad. Me dijo que estaba orgulloso de lo que hizo, que había actuado en coherencia con sus principios, que lo haría de nuevo si fuera necesario. Me levanté, no dije nada más. No tenía sentido continuar. La conversación no era un puente, era una constatación. Y en ese instante entendí que el vínculo estaba roto de forma irreversible, no por la denuncia, sino porque él eligió sus ideas por encima de nuestra humanidad compartida. Esa tarde, al salir del edificio, no lloré. Caminé lentamente bajo el sol del invierno, sintiendo el aire frío en las mejillas. No me sentía derrotada, me sentía lúcida, como si ese encuentro me hubiera quitado la última capa de nostalgia que aún llevaba encima. Ya no había lugar para el anhelo, solo para la certeza. A partir de ese día, decidí soltar el peso de la familia como imposición, porque la sangre no puede ser una cárcel, y la lealtad no se puede exigir a cambio de silencio. Comencé a escribir sobre esa experiencia en círculos de lectura. Lo convertí en ensayo, en relato, en palabra compartida. Y otras mujeres comenzaron a contar también sus historias de traición interna, de violencia disfrazada de preocupación, de castigos impuestos por ser diferentes dentro de sus propias casas. Una joven mapuche me contó cómo su padre la obligó a abandonar la universidad porque estaba estudiando antropología. Y, según él, eso era alimentar resentimientos históricos. Una mujer afrolatina relató cómo su hermano, policía, la había seguido durante semanas y luego la denunció por participar en una asamblea estudiantil. Cada relato era un espejo fragmentado, y cada fragmento construía una constelación de resistencias invisibles. En uno de esos círculos, una compañera dijo algo que nunca olvidé: las traiciones nos desarman, pero también nos liberan,
porque solo cuando caen las máscaras sabemos quiénes somos de verdad. Y tenía razón. Yo ya no era la misma. No podía serlo. Había perdido una parte de mí, pero en esa pérdida también había encontrado un nuevo centro, más firme, más nítido. Volví a mi barrio con otra postura. Ya no bajaba la mirada ante los vecinos que antes murmuraban. Si alguno se atrevía a comentar algo, respondía con calma, con argumentos, con mirada fija. Aprendí a no justificar mi existencia, a no pedir permiso para ser quien soy. Y entonces, algo empezó a pasar. Lentamente, algunas personas comenzaron a acercarse, a pedirme disculpas veladas, a reconocer que quizás se equivocaron. Una vecina me trajo pan casero y dijo que había rezado por mí. Una antigua colega de la escuela me escribió un correo largo, pidiendo perdón por no haberme defendido. No buscaba redención, pero esos gestos, pequeños, silenciosos, eran indicios de que algo estaba cambiando. Porque cuando una persona se atreve a sostenerse en medio del derrumbe, sin ceder al odio, sin replicar la violencia, algo se mueve en los demás. No de inmediato, no como milagro, pero se mueve. Y esa es la semilla de una nueva forma de estar en el mundo, una que no se basa en el miedo, ni en la sumisión, ni en la obediencia, sino en la verdad, en la dignidad, en la memoria. Y yo ya no vivía esperando que me devolvieran el pasado, porque había construido algo más valioso, el derecho de mirar hacia adelante sin agachar la cabeza. La vida, cuando se rompe, no siempre se recompone como antes. Hay cicatrices que no desaparecen. Hay vínculos que, una vez fracturados, ya no vuelven a encajar. Pero eso no significa que todo lo perdido se convierta en ruina. A veces, el dolor es solo la antesala de una verdad más profunda, de una transformación que, aunque duela, nos revela una versión de nosotros mismos que jamás hubiéramos conocido si no hubiéramos sido empujados al límite. Meses después de todo lo vivido, caminé por primera vez sola por la calle donde crecí. El mismo asfalto, las mismas grietas en las veredas, los mismos faroles viejos que parpadean cuando el viento sopla fuerte. Pero algo era distinto. Yo no caminaba con miedo, no evitaba mirar a los ojos, no cargaba la culpa como una mochila invisible. Caminaba erguida, tranquila, como quien sabe que el peor terremoto ya pasó y que, a pesar de todo, sigue de pie. Había aprendido que la dignidad no se negocia, que cuando uno entrega su voz para evitar el conflicto, también entrega su esencia, y que recuperar la voz es en sí misma una victoria. No porque te escuchen todos, sino porque ya no te callas tú. Volví a dar clases, pero esta vez en un espacio comunitario, sin uniforme, sin protocolos, sin miedo a una directora llamando mi atención por hablar de temas delicados. Enseñaba desde la experiencia, desde lo vivido, desde la herida convertida en herramienta. Mis alumnos, jóvenes en su mayoría, sabían que estaban frente a alguien que no hablaba desde el libro, sino desde la piel. Y eso lo cambiaba todo. También volví a escribir, con más profundidad, con más rabia, pero también con más ternura. Mis textos comenzaron a circular por redes, por revistas alternativas, por foros donde otras mujeres, otras voces silenciadas, encontraban en mis palabras un espejo. Nunca quise ser referente, pero me di cuenta de que cuando una habla en voz alta, inevitablemente se convierte en punto de partida para otras. Voces Vivas, la red que creamos con mujeres perseguidas, creció de forma inesperada. Ya no éramos solo 40, éramos cientos. Y cada una traía su historia como una piedra para construir una nueva casa colectiva, donde el exilio no fuera sinónimo de soledad. Organizamos encuentros, jornadas, campañas. Creamos un protocolo de contención para quienes eran amenazadas. Nos convertimos en una fuerza real, tangible, capaz de incomodar estructuras enteras. Pero lo más poderoso de todo fue lo más íntimo. Recuperé mi capacidad de confiar, no en todos, no de forma ingenua, pero sí en quienes se quedaron, en quienes, a pesar del ruido, eligieron estar, como Rosa, que me sostuvo cuando ni yo sabía cómo sostenerme, como mis estudiantes, que me defendieron sin pedir nada a cambio,
como esas mujeres que llegaron con sus historias entre las manos y me enseñaron que hay formas de amor que nacen del dolor compartido y se vuelven eternas. Una noche, al volver a casa, encontré en mi puerta una carta sin remitente. Era una hoja sencilla, doblada en 4 partes. Decía: gracias por no haberte ido. Gracias por enseñarnos que se puede perderlo todo y seguir siendo luz. No firmaba nadie. No había más detalles, pero sentí que era la vida misma respondiéndome. Porque sí, estuve a punto de irme, a punto de dejarlo todo, a punto de rendirme, pero no lo hice. Y ese gesto, tan pequeño y tan enorme, cambió mi historia. Y así fue como entendí que no se trata solo de resistir, se trata de reconstruir, de volver a creer, de mirar al dolor sin bajar la mirada y decirle con toda la voz que te queda: no ganaste. Hoy miro hacia atrás y no veo ruinas, veo un mapa. Cada caída fue una señal, cada traición, una bifurcación, cada silencio, un espacio que aprendí a llenar con palabras propias. Y ese mapa me llevó hasta aquí, hasta este presente imperfecto, pero verdadero, donde el miedo ya no me manda, donde mi voz no es eco, es raíz. A ti que llegaste hasta el final de esta historia, gracias por escuchar, por acompañar, por sostener con tu atención algo tan delicado como el relato de una herida abierta, porque escuchar también es una forma de resistencia. Y en este tiempo donde tanto ruido busca opacar las verdades profundas, escuchar con el corazón es un acto radical. Si algo de lo que viví resonó en ti, si sentiste en algún momento que esta historia también podía ser la tuya o la de alguien cercano, no te lo guardes. Comparte, habla, pregunta. No dejes que el silencio gane terreno, porque cada historia contada es una barricada contra el olvido. Y cada voz que se suma a la nuestra es una grieta más en los muros que intentan callarnos. Y si sientes que este fue solo el principio, estás en lo cierto, porque hay mucho más que contar. Más vidas, más luchas, más verdades incómodas que necesitan salir a la luz. El próximo video ya está en la pantalla. Es una nueva historia, tal vez distinta, tal vez igual de intensa, pero te aseguro una cosa: también está hecha con verdad, con memoria y con coraje. Haz clic, escucha, y que no se detenga la conversación. Gracias. De todo corazón. Nos vemos ahí.